Hoy daremos un paseo por el Palacio Real para explicaros el romanticismo en España y la época de Isabel II. Buenas tardes, mi nombre es Pacheco y voy a presentar los contenidos que vamos a tratar en este tema. En primer lugar, vamos a hablar sobre Isabel II. A continuación, expondremos en qué consistió el romanticismo político. Seguidamente, comentaremos cómo era la sociedad isabelina y cómo se consolidó la burguesía. Y por último, trataremos la cultura y las emociones, explicando las formas de expresión de una nueva sensibilidad. Bueno, pues yo soy Ángela y este es mi compañero Miguel y vamos a contaros ahora un poquito de la vida de Isabel II. Isabel II nació el 10 de octubre de 1830 en Madrid y era hija de Fernando VII y de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Su nacimiento provocó algunos problemas dinásticos porque hasta ahora ya existía un heredero al trono que era el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Y este pues no aceptó muy bien que a su sobrina Isabel la nombraran como princesa de Asturias y heredera al trono. Esto se hizo porque Fernando VII aprobó la pragmática sanción donde se aceptaba la sucesión femenina al trono. Al poco tiempo de nacer, con 3 añitos solamente, Isabel II pues subió al trono porque Fernando VII, su padre, falleció. En su minoría de edad, porque obviamente no podía reinar con 3 añitos, pues fueron regentes su madre María Cristina hasta 1840, que se apoyó en los liberales intentando defenderse del carlismo, es decir, del tío de Isabel II, Carlos María Isidro, del que hemos hablado antes, y luego llegó el general Baldomero Espartero, que fue regente hasta 1843, que fue el año donde Isabel II pasó a ser reina apoyada por los moderados. Con 13 años de edad fue declarada mayor de edad y a los 16 se casó, que no quiso casarse, pero la obligaron, con su primo Francisco de Asís. Tuvo 12 hijos, algunos de los cuales murieron al nacer, y uno de los puntos más importantes que se dio en esta época en su reinado fueron 2 constituciones que se llevaron a cabo, de las que hablaremos después posteriormente, que fueron la de 1837 y la de 1845. Durante todo este reinado salieron a la luz varios enfrentamientos y varias disputas entre los distintos partidos políticos que existieron en esa época. La última etapa del reinado de Isabel II, que duró de 1864 a 1868, fue de clara descomposición política. Los nuevos grupos sociales en ascenso exigían un cambio radical. El final llegó con la batalla de Alcolea, en 1868, que abrió las puertas de la revolución de ese mismo año, la cual supuso el destronamiento definitivo de Isabel II, quien, 2 años después, abdicó en su hijo Alfonso XII para favorecer la vuelta de la monarquía borbónica a España. La figura clave en estos años parisinos será Cánovas del Castillo, un auténtico artífice de la restauración monárquica que tendría lugar en 1874. La reina todavía viviría para ver la muerte de su hijo Alfonso XII en 1885, la regencia de su nuera María Cristina de Habsburgo y el inicio del gobierno efectivo de su nieto Alfonso XIII en 1902. Finalmente, en 1904, morirá en París el 9 de abril de ese mismo año. Sus restos mortales fueron trasladados al monasterio del Escorial.
periodo del romanticismo en España dio lugar a la denominada Dos Españas. Por un lado se encontraban aquellos intelectuales que, bajo los postulados del pensamiento del neoclasicismo, buscaban un cambio a todos los niveles, tanto social como cultural, político, económico. Estos se autodenominaban como reformistas. Y contra ellos estaba el sector tradicionalista, apegado aún a los modos del antiguo régimen. Este choque durará todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Además, se agudiza con la invasión francesa, dando lugar a una contrarrevolución de corte nacionalista. La guerra de la independencia contra la invasión napoleónica despierta un avivado patriotismo, y esto hace que en 1812 se inauguren las Cortes de Cádiz. Muy tímidamente se ponen las bases para un cambio político y social que sacará a España de la miseria económica, a la par que se apostaba por el acceso a la instrucción de una forma más general. Quedaría mucho para que la educación universal se instalara en España. Sin embargo, este órdago reformador quedaría truncado en 2 años, ya que en 1814, al subir al trono Fernando VII e instalar un régimen absolutista basado en el capricho casi. Estudiosos e historiadores califican al rey como el peor de la historia de España. Isabel II nace con el estigma de ser mujer, que a efecto sucesorio era un lastre insalvable por la ley sálica por entonces aún vigente. Pero Fernando VII, utilizando las prerrogativas que emanaban de su carácter autoritario y del absolutismo como forma de gobierno, derogó esa ley, allanando así el camino de su hija al trono. Para el hasta entonces príncipe de Asturias, el infante Carlos, hermano del rey, era inaceptable la supresión de la ley sálica y proclama su derecho al trono, usando las armas, enfrentándose a los isabelinos en las guerras carlistas que se sucederían en el siglo XIX. El reinado de Isabel II transcurría entonces por uno de los momentos más complejos, producto de cambios políticos. Estos se produjeron como consecuencia de la Revolución Liberal. Las doctrinas liberales y la consolidación del nuevo Estado de raíz parlamentaria, junto a las transformaciones también socioeconómicas, sentaron las bases para configurar España. Tras morir Fernando VII, le sucede Isabel II, que aún no había alcanzado la edad legal para gobernar. Mientras la reina crecía, el pueblo se ensalzó en la Primera Guerra Carlista, entre 1833 y 1839. Las heridas de la contienda no llegaron a cerrarse, y el conflicto entre las dos ideologías, la reformadora y la tradicional, continuaría por décadas. En este contexto político convulso, a más no poder, y donde es imposible consenso alguno, se desarrollaría el romanticismo en España. Desde Inglaterra, Francia o Alemania van entrando las nuevas ideas y las estéticas más novedosas. Ni qué decir tiene que no se hizo de una manera uniforme. Aparte de los focos catalanes, estos vientos y cambios arraigan y se extienden a través de Cádiz, por entonces puerto importante. En Barcelona se publicó la revista El Europeo, entre 1823 y 1824, en la que se ensalzaba la nueva estética romántica. Tanto en el plano filosófico como en el político, a pesar de ser ideas nuevas, estamos ante un romanticismo muy moderado y de corte conservador. Esto es de entender, ya que defender algunos argumentos se penaba con la cárcel, el exilio o directamente la muerte por fusilamiento. Solo la élite intelectual de Madrid o de las grandes capitales tiene acceso a las nuevas obras románticas, las cuales se leen intentando engañar a la censura. Lo mismo sucedía en las tertulias, sobre todo en las de la corte, en la que participaban escritores, filósofos, artistas o intelectuales. A pesar de que el hilo conductor, el afán o deseo de esta élite cultural, era dejar caer en brazos de la ansiedad de libertad en todos los órdenes vitales, estaba lejos del alcanzarse. El exilio, por su parte, hizo una importante labor, ya que al estar fuera de las mordazas legales españolas, pudo empaparse de estas ideas de cambio. Llegarán a tierras hispánicas o bien al regreso o bien en forma de libros que irán calando en un público cada vez más amplio. Esto no se verá hasta 1833, con una amnistía casi general. Y para concluir,
el apartado del romanticismo político, veremos un vídeo resumen. Bueno, pues yo me llamo Andrés y os voy a comentar el tema de la sociedad isabelina. En la sociedad de esa época hay una idea de que esta, entre los siglos XVIII y XX, apenas tuvo cambios significativos. Pero es verdad que haciendo un análisis de los censos y tomando otros datos, nos orientan que hay unos cambios constantes y que son de suficiente entidad para sentar las bases de una transformación mucho más profunda y general que se dio en la sociedad española del siglo XX. Es cierto también que estas transformaciones en muchos aspectos se puede considerar que la sociedad española estaba atrasada y, y, y especialmente si lo comparamos con otros países del mundo occidental. Pero con lo que he dicho anteriormente se pueden advertir algunos fenómenos claros, que ahora voy a explicar. Bueno, lo primero que hay que decir es que la población activa que vivía del sector primario había descendido desde principios del siglo XVIII hasta aproximadamente 1877. Por el contrario, quienes vivían de los servicios y de la industria, pues habían aumentado considerablemente por temas que voy a abordar a lo largo de esta presentación, como puede ser la migración a ciudades más grandes. En esta época predominaban los analfabetos, especialmente entre las mujeres. Pero sin embargo, este factor no era igual a principios del siglo XVIII que en torno a 1900. Aun con muchos matices, lo significativo y lo que debe interpretarse en comparación con su propia realidad y no con la actual es que el número de alumnos de enseñanza primaria se multiplica por 3 en el periodo que va desde 1846 a 1880 y que tienden a equilibrarse el número de alumnos y el de alumnas. En ese mismo tiempo se duplican las escuelas, pero aumentan en mayor proporción las femeninas. En todo caso, alumnos y escuelas crecen a un ritmo considerablemente superior al de aumento vegetativo de la población. Bueno, y ahora voy a hablar sobre los diferentes cambios en las clases que había en esa época. Lo primero es que a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX se observó un predominio de las clases bajas. Esta enorme diferencia tiende a disminuir muy lentamente a lo largo del siglo. En las primeras décadas del siglo XIX, las clases medias comienzan a incrementarse con diversos grupos. Se amplía sobre todo en las capitales de provincia y pueblos grandes, casi siempre coincidentes con las cabezas de partidos judiciales. Los empleados públicos civiles casi se triplican en número y son bastante más del doble por habitante. El ejército y la armada arrastraron los efectos de las sucesivas guerras, acumulando un excesivo número de jefes y oficiales. Se modifica también sustancialmente el peso social de la nobleza. Este fenómeno afectó tanto a los hidalgos, que se verán desposeídos de sus privilegios del antiguo régimen, lo que llevó a un empobrecimiento de algunas casas. Su influencia y poder eran aún abundantes en las primeras décadas del siglo XIX, pero esto va en declive más o menos lento en el que han entrado desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. En cuanto a las personas que trabajaban en el campo, aumenta el porcentaje de labradores autónomos, especialmente en la España situada al norte del Tajo, oeste del Júcar y norte del Segura. Varios cientos de miles de antiguos labradores, arrendatarios y pequeños propietarios, que a principios de siglo se podrían situar en la clase baja, se consolidan y mejoran hasta formar parte de las clases medias, y unos pocos de la burguesía de los negocios, pero van a ser muy pocos. Si hablamos de la industria y del proletariado industrial, hay un claro avance en algunas zonas españolas. A partir de la unión de este fenómeno con el anterior, se puede observar el nacimiento del proletariado industrial, sobre todo en Barcelona. En este mismo sentido, hay que citar la demanda de mano de obra de la construcción del ferrocarril, que constituirá también un nuevo tipo de proletariado muy parecido al industrial. También se da un crecimiento en otras industrias como la minería.
Como he dicho antes, el crecimiento de la burguesía de los negocios era pequeño. No obstante, a pesar de que los censos o los resultados que daban los censos sobre este sector representaban una pequeña parte en proporción al resto de la población, se han ido multiplicando. Los comerciantes y las personas dependientes de ellos son 4 veces más que en el siglo anterior, y obviamente en su mayoría eran minoristas, pero los mayoristas se multiplicaron paralelamente. En relación con el tema de la iglesia en esta época, los eclesiásticos y sus auxiliares disminuyen bruscamente. En relación con el censo, el clero secular es 1/3 menos y la mitad menos en números absolutos. Pero combinándolo con el crecimiento de la población, el resultado es que hay un sacerdote por más habitantes que antes, unos 550. Mucho mayor aún fue la disminución de religiosos, aunque se recuperan lentamente desde 1875. También el transporte de bienes materiales va a experimentar un cambio profundo gracias a la llegada del ferrocarril, que generó la posibilidad de llevar a muchos puntos del país o del extranjero algunas mercancías que, o bien por ser productos de gran peso, como minerales de la zona del interior, o por ser corruptibles, hasta entonces se había explotado relativamente poco. En definitiva, creó mercados nuevos y dio un paso decisivo a la integración del mercado nacional y a la exportación, que hasta ese momento pues no había dado su fruto. En cuanto al fenómeno asociacionista, aumentó llamativamente desde 1840 hasta finales del siglo XIX, aunque no deja de ser un fenómeno vinculado a una minoría. Predominaban los varones de las clases medias, se organizaban en distintas sociedades constituidas con la intención fundamental de articular la convivencia y las relaciones sociales. Corresponden a las asociaciones de las que hay datos estadísticos, pues los casinos, los círculos y algunos similares, y sobre todo las sociedades científicas y culturales como los ateneos. Si hablamos de los ateneos, simbolizan el nuevo espíritu del ciudadano libremente asociado por el debate, la crítica y la producción cultural. Estos se convierten en instituciones de gran influencia ideológica y de cambio social. La mayoría de los ateneos se convirtieron en el centro de la cultura de cada localidad, donde se instalaron y mantuvieron este papel hasta bien entrado el siglo XX. Ya para concluir este tema de la sociedad en la época de Isabel II, los censos muestran claramente que aún estamos en una sociedad preindustrial con una inercia básica en nuestra evolución social. Lo determinante de la sociedad es que continúa habiendo una amplísima base de clases bajas que en su mayoría habita en medios rurales. Pero dominan e incluso se han incrementado los tradicionales tipos de jornaleros y criados del campo. El emplazamiento geográfico de la población y la distribución por actividades económicas nos transmiten la imagen de una sociedad totalmente ruralizada. Se popularizan y se difunden por toda España los espectáculos de masa. Las corridas de toros, el teatro y el circo se convierten en lugares de encuentro, de convivencia y de relación social. Lo eran para la mayoría de la población, en mayor o menor medida, y en determinadas épocas del año, como las ferias. La gran novedad es la construcción de plazas y de teatros, edificios a los que debe aspirar toda localidad que sea merecedora de tenerlos. La creciente afición había hecho que muchas de las antiguas plazas tuvieran que agrandar el espacio de los espectadores. También se puede observar el mundo de relaciones que se crean en lugares tan distintos y distantes como el Liceo de Barcelona, que hablaremos más tarde de ella, o la Plaza de Toros de Zafra. En ambos espacios, cada palco es de una familia que acude a ellos asiduamente. Dentro del mundo artístico se construyeron una serie de exposiciones dando respuesta a los ideales de libertad e igualdad extendidos a lo largo del siglo XIX. Estas exposiciones atraían a bastante gente de forma masiva para contemplar las obras de arte. Por ello, estos eventos se convertirán en una de las manifestaciones socioculturales más destacadas del siglo. De estas exposiciones se encargaba el gobierno,
los cuales premiaban y recompensaban a las mejores obras de arte. Era como una especie de competición de obras de arte. Existieron dos cuadros muy significativos en esta época isabelina. El primero se titula La coronación de Quintana, de Luis López Piquer, que fue pintado en 1859. Este cuadro representa un ilustre momento muy importante para Isabel II, ya que fue la que coronó al poeta ilustre Manuel José Quintana, uno de sus mejores amigos, podemos decir. Este cuadro se encuentra actualmente en el Museo del Prado. El segundo cuadro es un retrato de Isabel II en París en 1844, que fue pintado por Federico de Madrazo y se conserva hoy en día en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La obra que se encuentra en dicho museo es una de las 3 copias que existen. La época isabelina fue el tránsito desde el romanticismo a nuevas expresiones en el arte y en la literatura en particular. Podemos nombrar a Gustavo Adolfo Bécquer, al que todos conocemos, un famosísimo escritor cuyas obras más señaladas son las innumerables leyendas que publicó. Entre ellas podemos destacar La creación, Maese Pérez el organista, Los ojos verdes y El rayo de luna, entre muchas otras, claro. También podemos destacar las rimas, que están numeradas, no tienen título. Estas rimas y leyendas están recogidas en un libro que se titula Rimas y leyendas. Es José de Espronceda, que tuvo una vida un tanto agitada, aunque eso no le reprimió de escribir obras, 2 de las cuales son El estudiante de Salamanca y El diablo mundo. Por último, y no menos importante, nos gustaría nombrar a una mujer que fue muy importante para el romanticismo tardío, aunque en aquella época no fue tan reconocida como debería. Esta mujer es Rosalía de Castro. Sus obras más importantes fueron Las follas novas y Los cantares gallegos. En cuanto a la arquitectura, podemos destacar la aparición del neoclasicismo y el romanticismo, aunque había un gusto por ciertas características de la Edad Media con matices modernistas. Mostrando algunos ejemplos de la arquitectura, podemos nombrar el Gran Teatro Liceo de Barcelona, construido en 1847 por Miguel Garraiga. La infraestructura se incendió en 1861 y fue reconstruida por José Oriol Mestre a partir del 1862. Además, también se construyó el Teatro Romea en Murcia, que lo inauguró la reina en 1862. Esta gran obra de la arquitectura tiene rasgos del neoclasicismo, con detalles modernistas, aunque desgraciadamente sufrió 2 incendios posteriores. También se construyó un Arco del Triunfo, un tanto efímero, aunque hoy está desaparecido en Córdoba. Es un monumento conmemorativo construido delante de la Puerta Nueva y el motivo de su construcción fue recibir a la reina Isabel II en Córdoba en el año 1862. Respecto a la religión, en época isabelina, en la Constitución de 1837 redacta que la nación obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles, pero en la Constitución de 1845 la religión de la nación es católica, apostólica y romana. El protestantismo en el siglo XIX, que es una corriente religiosa que surgió varios siglos antes, se ve recompensado en el 1868 con el fin del reinado de Isabel II, donde un año después, en la Constitución de 1869, se reconoce la libertad religiosa, aunque dicta textualmente la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.